Solidarias no es partidista, pero toma partido por los más débiles, por las personas que pagan la factura de un modelo agotado, destructivo y cruel. Esto es Solidarias, un programa hecho por y para las personas, movimientos y colectivos que creen en la solidaridad y la ponen en práctica. Comenzamos este 2016 con muchas dudas y algunas certidumbres. Al cierre de este quinto número de Solidarias, no sabemos qué va a pasar con el Parlamento surgido de las elecciones del 20 de diciembre, ni quién va a formar gobierno. Lo que sí sabemos es que los responsables de los recortes no han conseguido una mayoría parlamentaria, aunque las leyes que sacaron siguen en vigor. Una reforma laboral que ha llevado al paro y a la precariedad a millones de personas. La ley Mordaza, que cercena la libertad de expresión y otras muchas barbaridades a las que han dado rango de ley. Y fuera de nuestras fronteras, unas guerras que siguen cobrándose millones de víctimas inocentes. Países enteros destruidos. Millones de refugiados que malviven en unas condiciones terribles. Eso, los que pueden sobrevivir. Y frente a todo esto, la élite que gobierna Europa. El mayor mercado del mundo con sus 500 millones de consumidores y poco más. Muestra, ante todo el que tenga ojos para ver, el espectáculo de unos dirigentes que no son capaces de abrir vías de solución a los graves problemas que nos afectan. Desde Solidarias queremos trasladar un mensaje positivo, el de las personas que no se rinden y luchan por mejoras que, aunque sea a pequeña escala, tienen gran importancia, ya que con el esfuerzo de muchos es como se consigue cambiar las cosas. Porque con muchísimos granos sí que se hace granero. La iniciativa DiEM25, siglas de Democracia en el Movimiento Europeo para 2025, abre nuevas posibilidades que exploraremos en un futuro programa de Solidarias. Estamos en Alcalá 31 para asistir a la presentación de la Coordinadora de Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Se va a proceder a la lectura del manifiesto que van a entregar en registro. ¡Que no somos pagas, somos desempleadas! Los miembros que las integran son personas desempleadas y precarias, sobre todo de larga duración, que están interesadas en conseguir un empleo digno y unos ingresos mínimos para ellos. Muchas gracias a todos y a todas, y sí se puede. Gracias también al señor presidente de la FRAC que ha venido a apoyarnos. Gracias. Y sí se puede, compañeros. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, Yolanda, portavoz de la Coordinadora de Desempleados y Precarias de la Comunidad de Madrid. ¿Qué pedimos en este manifiesto? Pues en este manifiesto que acabamos de leer exigimos unas condiciones para los desempleados y precarios porque cada vez nos quitan más las ayudas y entonces ya es imposible llegar a fin de mes y hay familias que ni llegan a eso. ¿Hay trabajo para todas? No, no hay trabajo. Lo que pasa es que hay que repartir el trabajo que hay y la riqueza que hay. Exigimos también un ingreso mínimo incondicional, ¿verdad? Sí, que es la renta básica. ¿Renta básica incondicional para todos los ciudadanos? Sí, por supuesto, sea de lo que sea, da igual. Nosotros miramos también por la renta básica incondicional de todos ciudadanos y ciudadanas españoles. ¿Cree la coordinadora o creemos como coordinadora que los partidos políticos están haciendo suficiente por los desempleados y precarios de la Comunidad de Madrid y del resto de España? No, si no, no estaríamos hoy aquí y luchando y todos los días luchando en las calles, tanto como nosotros como otros colectivos. En vez de hacer, lo que hacen es peor todavía. Nos van dejando más precarios y más pobres cada vez. ¿Qué podemos hacer como desempleados para contactar con vosotros? ¿Cuáles son las próximas acciones que tenéis previstas?
Ahora nos vamos a reunir el grupo promotor, vamos a ver qué día, si el 14 o el 15 nos volvemos a reunir para hacer un calendario trimestral de las acciones que vamos a llevar a cabo. Lo vamos a colgar como hemos hecho ahora en el Facebook, se puede contactar con nosotros en el Facebook. Una cosita, lo presentáis en registro, ¿verdad? Esto va a pasar por registro. Sí, lo vamos a presentar por el registro de la Comunidad de Madrid, por el Ayuntamiento. También una de las grandes acciones que queremos hacer y vamos a llevar a cabo ahora cuando nos dispersemos un poquito, vamos a ir al Ayuntamiento a pedir cita con la concejala del Ayuntamiento, con Marta Higueras, con la señora alcaldesa, y después bajaremos a la Comunidad de Madrid a pedir también cita con la señora de Cifuentes. Gracias por el propósito para el 2016 y por el regalo que supone para todos nosotros la creación de esta coordinadora. Gracias a vosotros por venir y apoyarnos, que ha sido la lucha muy ardua. Bueno, Enrique, cuéntanos, ¿qué estamos reclamando hoy aquí? ¿Por qué estamos aquí hoy con la Coordinadora de Desempleados? Pues mira, la Coordinadora de Desempleados y Precarios hemos nacido desde varios grupos de empleo de barrio que queremos hacer un gran movimiento que una a todos los precarios y desempleados para exigir que nos den soluciones a nuestra situación personal, laboral, porque no podemos seguir aguantando más esta precariedad en la que vivimos. ¿Hay trabajo para todas? No, ese es el problema. El poco trabajo que hay es muy escaso y encima lo que te ofrecen son con contratos que no te llegan ni para final de mes el salario. Decíamos el otro día que los desempleados son trabajadores sin suerte, ¿verdad? Nos tienen como parásitos o como excluidos de la sociedad. ¿Qué queremos con esta coordinadora? Pues sobre todo que se nos escuche y que se hagan políticas sociales para darnos soluciones y que tengamos una vida digna, porque ahora mismo no nos llega para nada. No tenemos, el que tiene la suerte de comprar una prestación son insuficientes, no llegan ni a final de mes. Yo, por ejemplo, estoy cobrando una que no llega ni a 300 euros y que son 6 meses. Cuando se me acaben dentro de 2 meses, ¿qué hago? No, estoy a cero de ingresos. Pues todo eso nos tienen que dar soluciones porque no podemos seguir manteniendo esta situación. En el manifiesto reclamáis la remunicipalización de los servicios sociales, una renta básica incondicional y ¿qué más cosas? Pues mira, los 7 puntos que hemos consensuado, pedimos un trabajo digno y unos ingresos mínimos garantizados e incondicionales, lo que viene a ser una renta básica. Pedimos que se habiliten espacios públicos para el autoempleo de todos los precarios para podernos buscar una forma de tener ingresos, que se remunicipalicen los servicios, el transporte público y los servicios públicos para que podamos tener acceso a ellos en unas condiciones aceptables para poderlas cubrir. Y luego también pedimos que los trabajadores sociales tengan más posibilidades y más capacidades para darnos ayuda y darnos orientaciones, porque ahora mismo los trabajadores sociales no saben, tú vas allí y es que no te ayudan en nada porque no pueden. Y claro, tenemos una serie de reivindicaciones que consideramos importantes, sobre todo ahora de base, luego ya más adelante pues se podrían ir ampliando. Pues estamos aquí con Víctor, que has venido hoy en tu nombre y en nombre de las Marchas de la Dignidad, ¿verdad? Eso es. Bueno, las Marchas de la Dignidad apoyan sin ningún tipo de nada. Quiero decir que estamos ahí apoyando a tope el tema de los precarios y desempleados, porque entendemos que es una lucha de la clase obrera en la cual tenemos que estar todos. Es más, nosotros como Marcha de la Dignidad es uno de los puntos que tenemos, que es el trabajo digno o renta básica, y es una reivindicación que siempre la vamos a tener presente. Y por eso estamos aquí, y de hecho los compañeros están participando también activamente en las marchas, y ahora a nivel estatal vamos a organizar una gran confluencia en algo que va a ser muy importante, como las marchas, con el tema de parados y desempleados, con lo cual ahí vamos a estar a tope. Hay bastantes asambleas de desempleados, ¿verdad?, en las marchas. ¿Y para cuándo son las próximas convocatorias? A ver, la convocatoria está... Nosotros en Madrid no hemos dejado de reunirnos de siempre, desde el famoso 22 de marzo, aquel día que sacamos a 2 millones de personas a la calle para reivindicar todo este tipo de historias que estamos aquí ahora, pues no hemos dejado de reunirnos. Y ahora nos vamos a reunir el próximo día 12 en la iglesia de San Carlos Borromeo, que es un poco la sede oficial donde nos reunimos siempre. La casa de todos. La casa de todos, la casa de Dios, la casa del pueblo, ¿no? Y vamos a tratar a ver qué objetivos nos marcamos para este año.
pero fundamentalmente está claro que el tema del desempleo y la precariedad, ahora en estos momentos que el PP está continuamente diciendo que esto va muy bien, que hay mucho empleo y tal, pues hay que desenmascararlos, y por eso yo creo que va a ser una de las reivindicaciones claves, las que vamos a tener el día 12 en la San Carlos Borromeo. A nivel estatal también tengo que decir que el día 31 nos vamos a reunir de todo el Estado, también en Madrid, y porque es donde les pilla a todo el mundo mejor, para hacer una estrategia en conjunto con todo el Estado. Así que esas son las próximas citas que tenemos. Pues por allí estaremos. Feliz 2016 y buen año rebelde. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues estamos aquí con Tom, que teníamos muchísimas ganas de que volvieras de París, para contarnos las sensaciones y las conclusiones de la cumbre oficial y de la alternativa. Pues muy buenos días. En primer lugar, un placer. Creo que estáis haciendo una labor muy importante. Recordemos diciembre, antes de las elecciones generales. Claro, todo el mundo estaba pensando en las elecciones generales, pero aún así algunas personas van a recordar que había portadas de periódicos y muchas noticias en la televisión y en la radio hablando de un exitazo de la cumbre oficial sobre cambio climático de Naciones Unidas. Hablaban de un acuerdo histórico y, claro, lo que yo pienso es que fue toda una pantomima durante un año, y las portadas formaban parte de esa pantomima. Una pantomima donde estaba claro de antemano que el gobierno francés va a sacar cualquier acuerdo para sacar pecho y para tener la gente como calladitos. La cumbre no solo fue un fracaso y una pantomima, sino fue como firmar la sentencia de muerte para millones de personas, porque en primer lugar lo que destaca de esa cumbre, lo que son los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que supuestamente es la parte más relevante de una cumbre de estas características, pues si se tiene en cuenta las cifras que son en realidad indicadores de lo que se compromete cada país de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2020, las propias Naciones Unidas ya reconocían antes de la cumbre que estos compromisos nos llevarían a un aumento de la temperatura en el mundo de aquí al 2100 de entre 2,5 grados centígrados y más allá de los 3,7 grados centígrados. Eso significa que todo el mundo, después de valorar la cumbre, hablaba, uy, qué importante, todos los gobiernos por fin reconocen que hay que luchar para mantener la temperatura global por debajo de 2 grados centígrados. Sin embargo, no hay un compromiso concreto de cómo llegar a ese objetivo. Es más, se han echado flores porque en el preámbulo incluso habla de hacer esfuerzos para limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados centígrados, que es realmente lo que sería necesario para evitar los peores escenarios de impactos de cambio climático para las personas más vulnerables, tanto en el sur global como en los países del norte. Entonces ahora tenemos un acuerdo vacío, sin compromisos concretos, pero sobre todo la parte más importante, ¿no?, que son estas contribuciones previstas y determinantes a nivel nacional, de la que ha girado gran parte de las negociaciones. Esa parte justamente no es obligatorio. O sea, estas cifras que llevaron a París y sobre las que no negociaron, porque el gobierno de Francia no permitió negociar sobre esa parte justamente no es obligatorio. El acuerdo en su totalidad es obligatorio, pero las partes más relevantes, que son cuando se habla de compromiso, de cifras concretas, estas partes realmente son legalmente absolutamente débiles y papel mojado. Un papel mojado, ¿no? Yo creo que es importante
resaltar que es un acuerdo criminal porque justamente no habla de los criminales climáticos. Y eso fue muy importante porque no habla de los combustibles fósiles. Ese acuerdo no limita la extracción de los combustibles fósiles cuando incluso la Agencia Internacional de Energía reconoce para llegar a ese objetivo de limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados de aquí al 2100, se necesitaría dejar sin explotar, sin quemar, 2/3 de las reservas de combustibles fósiles, tanto de petróleo, gas y carbón. Y claro, sobre eso no habla este acuerdo, por lo tanto es absolutamente inútil. Pero sobre todo habla de una cuestión muy peligrosa en el texto que se llama la neutralidad climática. O sea, es una cosa como... Ellos entienden bajo neutralidad climática como que haya una matemática y de aquí al 2100 que haya como 0 neto de emisiones. ¿Pero eso qué quiere decir? Que los grandes criminales climáticos como las empresas eléctricas, las empresas petroleras, las grandes empresas mineras, las grandes empresas de la agroindustria, las grandes empresas de fábricas de automóviles, etcétera, pueden seguir emitiendo, pero al mismo tiempo se ponen en marcha una serie de mecanismos tecnológicos, como por ejemplo, hay una tecnología que se llama la captura y el almacenamiento de carbono. Entonces, al lado de una gran central térmica donde se quema el carbón, se pone una tecnología para captar parte de las emisiones de dióxido de carbono y se almacena o bien bajo tierra o en otras instalaciones, ¿no? Y claro, no separa las emisiones, pero sí se tiene luego una contabilidad como si las emisiones fueron netamente ceros. El plan B para Europa era como un manifiesto que fue publicado por varios medios de comunicación en septiembre del 2015, donde diferentes personas del ámbito intelectual, académico, político, plantean la necesidad de hacer una ruptura con las actuales políticas de austeridad, con la actual modelo, con los actuales tratados de la Unión Europea, que son la causa fundamental de todas las injusticias que se están planteando no solo en Europa, sino en el mundo a causa de las políticas de la Unión Europea que se está imponiendo en otras partes del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, en septiembre de 2015 también se publicó otro manifiesto que se llamaba Austerexit, donde una serie de activistas políticos de la izquierda planteaban la necesidad de salir de esa espiral de políticas de austericidio que plantean las medidas en los últimos años de la Unión Europea. Y más recientemente el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, va a presentar en febrero en Berlín una propuesta de crear un movimiento europeo por la democratización de las instituciones europeas que se llama DiEM25. Él se da como un plazo de 10 años para poner en marcha medidas radicales frente a las actuales instituciones que él considera antidemocráticas, y además él lo ha dicho en varias ocasiones que lo que pasó el 13 de julio, esa imposición del tercer memorándum, del supuesto tercer rescate, que no es un rescate a la ciudadanía griega, sino realmente a los bancos europeos que habían impuesto una deuda ilegítima al gobierno griego. Ese tercer memorándum, Varoufakis considera un golpe de estado financiero contra la población griega, que se había expresado en un referéndum en julio contrario a un tercer rescate con las condiciones que ponía la Troika, que ponía la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, y por eso él cree que en las actuales circunstancias el gobierno de Syriza está poniendo en marcha una serie de recortes en los presupuestos públicos que afecta a las pensiones, a los servicios públicos y al conjunto de la sociedad, y ese tercer rescate impuesto
por ese golpe de estado financiero del pasado 13 de julio, va a generar más crisis económica, más sufrimiento, más violaciones a los derechos humanos a una parte de la población griega, y por eso considero que hay que luchar contra lo que son las causas estructurales que provocan que la Unión Europea puede imponer a algunos estados de forma antidemocrática, porque el gobierno griego quería poner en marcha otra política de rescate ciudadano y no de rescate a los bancos, pero que Bruselas no dejó actuar a un gobierno democráticamente elegido y le impuso las reglas para favorecer a los bancos y al sistema financiero y el pago de una deuda ilegítima, ¿no? Y eso va a volver a ocurrir, ¿no? Si hubiese un gobierno en Portugal que se opone al pago de la deuda o que pone en marcha una serie de medidas de lucha contra el desempleo, la pobreza, exclusión social, y se tiene que endeudar más, pues ahí va a estar Bruselas para obligar a Portugal de no poner en marcha estas políticas sociales. O si hubiese aquí realmente un gobierno que luche contra los desahucios, contra el desempleo, para que todo el mundo tenga acceso a una vivienda, acceso a todos los servicios públicos, pues también la Troika ya ha dicho, hace muy pocos días, el responsable, el presidente del Eurogrupo, que son todos los gobiernos que forman parte del euro, ya se pronunció que el futuro gobierno español tiene que hacer más recortes sociales y tiene que poner en marcha más ajustes estructurales, o sea, justo redoblar todos los ataques a los derechos fundamentales que hemos sufrido aquí en el Estado español y en otros países del sur de Europa, ¿no? O sea que la propuesta es unificar esfuerzos en países europeos porque por sí solos no están llegando a buen puerto. Exactamente. Entonces la idea de organizar aquí en Madrid una conferencia que llamamos Plan B para Europa, pero el nombre no es lo más importante. Ese nombre, si la gente decide luego en esa conferencia de que necesitamos otro nombre, el nombre es lo menos importante, pero bueno, para nosotros el Plan A ¿es el austericidio? Es el austericidio, es esa apuesta neoliberal que sigue la Unión Europea desde casi 4 décadas, es estas políticas injustas, antidemocráticas. El Plan A significa matar a las personas inmigrantes en las fronteras, el Plan A significa rescatar a los bancos y endeudar ilegítimamente a los estados y luego hacer los recortes en sanidad, en educación. Por eso necesitamos un Plan B. En este reportaje vamos a conocer la coordinadora solidaria de la Sierra Noroeste de la Comunidad de Madrid. El rinconcito de Galapagar nos sirve de punto de encuentro para conocer la iniciativa de la coordinadora Red Solidaria de la Sierra Noroeste de Madrid. Ares, Julián y Antonio nos cuentan su experiencia. Aquí lo que están haciendo es lo siguiente. Tienen un registro, sobre todo por email, de todos los contactos de personas, negocios y entidades solidarias, de tal forma que pues, cuando hay alguna necesidad o surge cualquier tipo de carencia, pues se lanza una cadena de emisión, sobre todo por email, y las personas que puedan aportar para poder solucionar esos problemas, pues ya se dirigen a esta red de Galapagar. Nosotros lo que queremos hacer es algo muy parecido, ¿vale?, pero que se limite simplemente a la comunicación, sobre todo entre plataformas. Entonces, como bien comentaba, lo mejor es dar un ejemplo. Julián lo que hace es mandar un email generalmente semanalmente, y en ese email pues comenta las carencias y problemas que hay en Galapagar. Si hace falta, por ejemplo, un colchón, si hay una carencia de alimentos, si hace falta ropa para cierta familia, sobre todo pues guardando y respetando el anonimato de los necesitados. Entonces ese email que él manda, por ejemplo, que nos llega a nosotros, a la Red Coordinadora Solidaria, lo que hacemos es difundirlo entre todos los contactos. Y eso ya llega, por ejemplo, a otras plataformas, como en Villalba, pues a Pan para Todos, Individuales Solidarios, la plataforma Yo Dono Tú Necesitas del Escorial, que es el grupo de Corima, el colectivo Manaba y otra serie de colectivos de la Sierra. Y ahora, cuando alguna plataforma pueda saciar o ayudar en esa problemática que ha llegado pues, por la difusión, pues poner en contacto esas dos partes pues, para poder ayudar y solventar esos problemas que van llegando. ¿De cuántos municipios estamos hablando, más o menos? Pues a ver, que yo ahora mismo me venga a la cabeza, pues estamos sobre todo en Villalba,
Galapagar, El Escorial y Alpedrete. Y nada, de momento estamos funcionando bastante bien. El otro día, por ejemplo, como comentábamos antes, conseguimos resolver el caso de una silla de ruedas. En Collado Villalba le hacía falta una silla de ruedas a una persona necesitada. Y bueno, pues esa necesidad la lanzamos por todas las plataformas, llegó a los oídos de Julián y aquí desde la red de solidaridad de Galapagar, pues encontraron una persona que sí que podía dar una silla de ruedas. Antonio, de la red coordinadora solidaria, se bajó a por ella y la llevamos a Villalba. Entonces, esta es la forma y el mecanismo de trabajo que queremos llevar a cabo y eso es a lo que nos queremos dedicar y estamos dedicándonos. Muy bien, si te parece le preguntamos a Julián, él sabrá más. Del tiempo que lleva en la de Galapagar, ¿cómo a cuántas personas se da cobertura y cuántas personas están participando en la red de Galapagar? La red de solidaridad de Galapagar nace hace más de 10 años, nace ante la necesidad de... Bueno, llegó la crisis y con ello llegó de verdad las verdaderas carencias, aunque ya se estaba atendiendo a algunas familias, pero bueno, creció tanto que no hubo más opción que tirar de gente, y la gente tira pues cuando le das algo, sobre todo transparencia y que no les engañan, ¿no? En los correos, además de solicitar cosas que decía Ares, pues lo que hacemos es quizás hacer también una filosofía de vida, no de comportamiento, sino de cómo hacer, de cómo pedir, de cómo buscar actitudes positivas siempre ante la vida. La red de solidaridad de Galapagar no solo trata el tema, por ejemplo, alimentos, como pan para todos, ¿no? Sino que bueno, pues ha abierto el abanico, incluso, como comentaba antes, estamos haciendo como pequeños grupos de trabajo donde gente que se dedique pues, a atención de personas mayores, atención a educación a personas que necesitan cómo atender a un niño pequeño. No todos tenemos la misma posibilidad, la misma educación, la misma cultura, las mismas necesidades. ¿Algo parecido a un banco de tiempo? Puede ser. La idea es que algún día se pudiera convertir en un banco de tiempo, es muy difícil, ¿no? Y como no tenemos grandes pretensiones, somos muy humildes, muy sencillitos, sí que es verdad que somos alrededor de 760 entre familias, negocios. En esta red de solidaridad está metido todo el que quiere decirse que están metidos los propios concejales. Lo de los negocios nos gustaba también, que hay negocios, ¿verdad?, donde se pueden traer los juguetes o los libros en un momento dado. Sí, ahora mismo hay cerca de 15 o 20 negocios que están muy metidos, por ejemplo, donde estamos, en el Rinconcito es uno de ellos. Hay un bar más abajo que se llama McAfee, que también, el centro bueno, hay montones de negocios que ahora mismo colaboran con nosotros, además de transmitir qué es lo que queremos, porque claro, crear una red de solidaridad yo creo que no puede ser cualquier cosa. Queréis abrirlo a más municipios, pero en Villalba, ¿cuál es la labor que se está haciendo ahora mismo? Bueno, empezamos en Villalba porque Villalba es más o menos donde más plataformas hay. Está la plataforma Afectados por la Hipoteca, está Pan para Todos, y bueno, hay algunas un poco más pequeñas que están entrando ahora. Entonces, claro, la raíz, como es donde mayormente tenemos las actividades de nosotros, pues bueno, la idea surgió de allí, pero no es quedarse en Villalba. La idea es abarcar toda la Sierra Noroeste. Entonces, bueno, de momento, como ha dicho Ares, tenemos 4 poblaciones y vamos a ver si ampliamos. Lo que pasa que es que hay muy poquitas organizaciones también, o por lo menos que conozcamos nosotros en otros pueblos de alrededor. Estamos intentando contactar y a ver cómo salimos al resultado. Con referente a lo que ha dicho Julián, pues bueno, la red solidaria, lo que pretendemos también, que se ha quedado un poquitín en el tintero, es que todas las actividades que hagan todos los grupos, lo mismo en Villalba, Galapagar o lo que sea, ponerlos en los medios, en las redes de la red solidaria, en todo internet, para que, por ejemplo, lo que hagan en Galapagar se enteren en el Escorial, se enteren en Villalba, se enteren en todos lados. Lo que hagan en el Escorial, lo mismo. En la red estamos teniendo muchísima fuerza. Por ejemplo, justamente ayer, pues había el caso de una persona que necesitaba unas zapatillas, porque es una persona que está colaborando en Pan para Todos y demás, y es que las tenía destrozadas. Entonces, y nos llega el mensaje, a mí me ha llegado, lo de las tapas. Claro, mira, yo no te voy a mentir y quiero ser lo más sincero posible. Entonces, comunicación por las redes entre pueblos ya hay. Por ejemplo, cualquiera que se meta en Facebook ya conocerá pues el grupo de No eres de Galapagar si no, puntos suspensivos, que ahí están metidas creo que 1.600 personas. En Villalba tenemos el grupo de vecinos de Collado Villalba, que están 6.000 y pico personas. En Moralzarzal está, por ejemplo, el grupo Moralzarzal, que hay 1.000 y pico también. Entonces, cada municipio tiene ya esos grupos de Facebook y esas redes montadas. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para intentar llegar a la mayor cantidad de gente para cumplir esta parte de difusión? Pues nos metemos en estos grupos de Facebook y en todas las redes que podemos, pues para difundir estas informaciones, tanto las que nos llegan desde Galapagar, como las que nos llegan desde Alpedrete, como las que nos llegan desde El Escorial.
Y entonces ahí, cuando algún individual quiere participar de forma puntual o a largo plazo, como ellos quieran, ya se ponen en contacto con nosotros. El espacio disponible en un concesionario de San Lorenzo de El Escorial se convierte en un improvisado almacén de juguetes para la campaña de Reyes de 2016. Un grupo de jóvenes madres crea una red de ayuda mutua que está funcionando muy bien por este rincón de la Sierra madrileña. Carolina, Irene y Elsa nos cuentan su experiencia. Pues estamos aquí con las compañeras de Corima, del Escorial. ¿Qué es Corima? ¿Cómo surge esta iniciativa? Y ahora, todos estos juguetes, ¿de dónde han salido? Bueno, Corima es el origen, pues nos juntamos un grupo de amigas, que había otra chica que estaba haciendo algo parecido, había necesidad, había demanda por parte de los vecinos y vecinas de San Lorenzo. Estamos en San Lorenzo y El Escorial, pues eso, con esta crisis que no termina nunca, pues les demandaban cosas a servicios sociales como una cuna de un bebé, cosas que ellos no tenían posibilidad ni de conseguir ni nada, y bueno, pues un poco apelando a ese espíritu de antes, de la solidaridad, del compartir y ayudarnos unos a otros, pues surgió Corima, que nos conocíamos. Yo conocía a Elsa, conocía a Virginia, Elsa conocía a Marta. Un grupo de amigas, de No, que no nos conocíamos pues, entre nosotros. Sí. Perros. Nos hemos conocido. Nosotras además las dos hemos sido inmigrantes, sabemos lo que es comer una vez al día, sabemos. Entonces yo creo que también un poco el ser más consciente de que hay una necesidad y bueno, pues por qué no colaborar y ayudar, y entonces lo que hemos hecho ha sido poner a gente en contacto realmente, porque realmente la gente recibe pero da. Tú a lo mejor estás recibiendo la cuna que no tenían, hay gente que viene directamente, nos lo pide de servicios sociales, o hay gente que nos los mandan directamente. Entonces tú por un lado recibes, por otro lado ofreces tu tiempo, o tu marido puede llevar en el coche, ayudar con la mudanza a alguien que no puede. Entonces, o sea, que no es un servicio de caridad, sino que pedís cierta reciprocidad. Eso, justo. Tú te llevas un regalo, pero quédate 10 minutos y ayúdanos a colocar, ¿no? Por ejemplo. Lo que está surgiendo ahora en muchos lugares, que no sean acciones de caridad, de beneficencia, por ejemplo, pues que no se trate de ayudas puntuales de caridad como algunas organizaciones, sino que sea una red de ayuda mutua, luego ya que además se puedan trabajar otras cosas para que las propias familias se autogestionen y sean capaces de buscarse un poco también la vida, ¿no? ¿Cuántos días lleváis recogiendo juguetes? Porque aquí hay un montón y creo que lleváis muy poquitos. 3 semanas. 15 días. Sí, por ahí. O sea que la gente se implica. ¿Y cómo se os ha conocido? ¿Cuánto tiempo lleváis funcionando para que haya tanta afluencia de personas? Bueno, hicieron carteles y luego nos fuimos por de sitio a sitio pegándolos en cafeterías. Pero aparte de la campaña puntual, Corima lleva funcionando 2 años, ¿no? 2 años más o menos. Y aparte de estas puntuales, ¿qué actividades hacéis con...? La gente nos conoce y entonces, oye, podéis traerlo al local. Un vecino del Escorial nos ha donado una casa, la cual usamos de almacenaje. Los niños empiezan el cole el día 8 de enero y van a llegar y van a decir, pues a mí los reyes me han traído, pues que a ti también los reyes se han traído. Y da igual si eres musulmán o eres... Yo no creo en Dios y a mis hijos les vienen los reyes. Entonces no es la cosa, es que todos los niños tengan esto en común. Cuando hablen en el cole no sea, pues a mí no me han traído nada. Y esto en común es ilusión. Sí, la ilusión. Y eso también transmitírselo a las familias, que se lo decía a ella. Digo, ¿cómo le vas a transmitir a una... O sea, le tienes que transmitir a esa familia que no tiene ninguna gana de celebrar las Navidades, el que los niños se merecen tener unas Navidades lo mejor que puedan, ¿sabes? Con un poquito de ilusión. Aunque no tengas esos recursos, sí, tienes que lo tener poquito la que tengas, sí. Nos están trayendo más juguetes. Un poquito, mira, está trayendo unos juguetes. En directo. Muchas gracias. Pues este año no está haciendo mucho frío, pero el invierno pasado, pues cada 2-3 semanas teníamos donaciones de sopa y de fideos y de leche y galletas para que saber las casas. Hay mucha gente que aquí en el Escorial y en San Lorenzo no tiene calefacción. Te iba a preguntar porque incluso me has dicho que había mucha más. Esperábamos, sí. Y un garaje es una puerta de metal. Entonces era la cosa, pues nos ayudaba del Colegio Felipe II, nos van dando pues para poder dar sopa, para poder dar leche y saber que algo caliente tienen que tomar. Entonces, y luego pues veremos el también... reparto de mantas, que comentabas antes que había un compañero, una compañera.
Sí, nos acaban de donar, porque parte de estos juguetes y mi coche lleno de mantas nos las han dado de la Escuela Infantil Hijas de Santa María de Leuca, que les han donado a ellas y como era demasiado, pues nos han dado también. Y las mantas nos las quitan de las manos. Hoy en día, que para mí una manta es como, ay, por favor, esos edredones nórdicos tan ligeros. ¿No? Pluma, ¿no? Sí, pues la gente necesita mantas. Y en este pueblo es que... Sí. Y otra cosa por las que quise venir aquí, o sea, de empezar, que dijimos, oye, que hay que hacer algo en San Lorenzo y en Escorial, porque yo en Lavapiés veía la necesidad en la calle, es muy... La gente además no tiene vergüenza de ir a una trabajadora social, de ir a un Cáritas, a un Cruz Roja, pero aquí hay mucha gente de toda la vida que no se atreve. Hay mucha pobreza encubierta. Habiendo hecho el WhatsApp del grupo, empieza a saber que la gente se empieza a comunicar. Yo he conocido a gente de aquí que no sabía que tenía necesidad, igual que me han conocido a mí, y a través de primero lo mandamos por WhatsApp para ver, oye, hay esto, y esto, alguien lo quiere, cuando nadie del grupo lo ha cogido, entonces se pone en Facebook. Y es una manera de llegar a gente de aquí que no sabíamos que tenían esa necesidad, porque de hecho en la fiesta se decía, por suerte hasta aquí no ha llegado este problema. Pues sí que ha llegado, de hecho mirad lo que tenemos y están todas las listas para o sea, que están dados los juguetes, luego aquí hacen falta. Pero lo que tú dices, la dignidad es que no les permite a lo mejor reconocer que tienen un problema. Sí, en un pueblo como San Lorenzo de Escorial, el otro día hablaban de hacer un comedor social y yo, por ejemplo, no lo veía porque digo, es que no va a ir la gente. No va a ir la gente. No quieres que te vean y porque además luego la gente pues anda, que va esta, que menuda, que... No, que se conocen entre ellas. A ver, que para nadie es grato. O sea, que es que deben de poder comer de manera natural sin tener que mendigar ni pedir. No, pero aquí peor. Y además es que los propios vecinos que estamos sensibilizados no lo habíamos visto. Yo lo que hice, Elsa, de pasar por un garaje y resulta que es que ahí hay una familia viviendo y no lo hubiera pensado en mi vida. Aquí nunca. No lo piensas, sí, pues sí. Esta zona no es como para pensar. Pues sí, hay gente viviendo en garajes y en unas condiciones que además dices un día la bombona de butano pega o sea, horrible. Y no lo sabe nadie, pero bueno. Nosotras vamos juntas a llevar a los niños a la guardería y al colegio. Y nos salió la cosa de eso, somos familia. Porque a los niños no hacíamos este movimiento. Y bueno, pues esta empresa es Autoser Escorial, es una empresa familiar y esto estaba sin utilizar y mirad la vida que tiene hoy estos días gracias a todos estos juguetes y a todos vosotros, ¿no?, que hacen posible esto. El 10 de enero asistimos a una concentración en apoyo de los trabajadores de Coca-Cola. Salimos a las calles a hacernos con nuestras calles, a compartir solidariamente con todos los conflictos laborales y sociales que había. Simplemente nos conseguimos el respeto de nuestros propios compañeros por hacer un sindicalismo que no se estaba haciendo hasta este momento. El fútbol me gusta, no te lo niego, pero la roja de verdad se le llama a los mineros. Estado corrupto, febril, arrogante, culpan de la crisis a los inmigrantes. Te pisa, te roba, te grita, te ahuyenta. Esa democracia no me representa. Cambio la vida cantando. Vamos para allá. Cambio la vida revolucionando. Ustedes, ¿cómo dicen? Pese a contar con sentencias judiciales a favor de su reincorporación al proceso de trabajo en la fábrica de Fuenlabrada, se encuentran con la realidad del intento de desmantelamiento de esta planta industrial. Tras la readmisión de una parte de la plantilla el pasado septiembre, la empresa no cumple lo establecido legalmente y todo apunta a que buscan cerrar la planta rematando su política de relocalizaciones de la producción. Esta lucha de más de 2 años, que ha conseguido importantes apoyos sociales, sigue adelante. Nuestra solidaridad es imprescindible. El 14 de enero de 2016 se ha llevado a cabo en la ciudad de Valencia la jornada Menjant València, es decir, Comiendo Valencia, ¿cómo revitalizamos la agricultura periurbana?, organizada por VSF Justicia Alimentaria Global. Asistieron personas, plataformas y grupos muy diversos del mundo de la agricultura ecológica, profesores de la universidad, investigadores sociales, medios entre los que estaba Solidarias, un miembro de la FAO,
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, cuyo ayuntamiento está planteando medidas concretas para desarrollar la agricultura periurbana con un enfoque ecológico. Partiendo de la situación actual de mala alimentación, consecuencia del actual sistema de producción industrial de alimentos, se debatieron toda una serie de medidas para conseguir alternativas al modelo insostenible que preside nuestra vida cotidiana. Se habló de la agricultura periurbana como herramienta para reorganizar el territorio y como fuente de alimentación sana para los barrios populares, de la constitución de consejos alimentarios y de otras formas de gobernanza. Una jornada de gran interés en el marco de la ciudad de Valencia, que cuenta con la principal huerta próxima a una gran ciudad de toda la península ibérica. Las organizaciones conservacionistas recuerdan a las administraciones públicas que las actividades desarrolladas en el medio natural en las que se ejerza un uso privativo de un recurso común, como es el caso de la caza, deben quedar supeditadas a la conservación del patrimonio natural de todos los ciudadanos y a la realización de actividades colectivas sostenibles, como el senderismo o la observación de la naturaleza. SEO, BirdLife, WWF y Ecologistas en Acción consideran necesario que las administraciones públicas cumplan estrictamente con el artículo 45.2 de la Constitución española, para asegurar que el uso público del medio natural no está supeditado a actividades que ejercen un uso privativo del patrimonio de todos los ciudadanos. Según la normativa española, actividades realizadas en el medio natural como la caza no pueden tener preferencia frente a otros usos públicos del territorio, sino que tendrán que estar supeditadas a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de todas las personas, así como al disfrute de un medio ambiente adecuado por parte de toda la ciudadanía que desee ejercer este derecho. Por otra parte, la presión cinegética que se está ejerciendo sobre algunas especies está poniendo en riesgo su conservación, ya que se trata de especies que presentan un evidente declive poblacional, como es el caso de la tórtola europea, la codorniz o la perdiz roja. En un próximo número de Solidarias trataremos este asunto con la atención que merece, con un reportaje extenso que aporte mayor información. Hace 4 meses comenzamos la aventura de Solidarias. Somos optimistas. Pensamos que puede haber continuidad en este proyecto. Seguiremos batallando por ofrecer una información desde las personas y los colectivos que están comprometidos en mejorar, aunque sea un poquito, el estado de las cosas. Seguiremos informando de iniciativas que se desarrollan a nivel local y puntual, de los temas genéricos que los grandes medios no siempre tratan o enfocan con acierto. De todas vosotras depende.